Anécdota bastante bonita que contó una fan, y vale la pena explicarla bien porque mucha gente suele sacar todo de contexto o exagerar cosas que en realidad son simples pero muy significativas. La historia va más o menos así. Una fan tuvo la suerte de presenciar un momento donde coincidieron la mamá de Jungkook y el papá de Jimin. Según cuenta, fue una interacción súper natural, cálida y genuina. Ella describe que la mamá de Jungkook estaba muy emocionada y feliz, mientras que el papá de Jimin no dejaba de reírse y bromear con ella. Ese tipo de momentos, aunque pequeños, dicen muchísimo, porque reflejan cercanía, confianza y una relación cómoda entre ambas familias. La fan incluso comentó algo como que recibir fanservice de la mamá de su bias Jungkook la hizo increíblemente feliz. Pero acá es donde hay que aclarar bien. Cuando ella usa el término fanservice, lo hace de forma sarcástica o ligera. No se refiere a algo literal como lo haría un ídolo en el escenario, sino simplemente a que la mamá fue amable, cercana y tuvo un gesto bonito con las personas que estaban ahí. O sea, fue una interacción humana y dulce, no algo armado ni exagerado. Además, otra fan también compartió su experiencia diciendo que conoció a la mamá de Jungkook y que le pareció increíblemente dulce. Contó que cuando le preguntó ¿eres la mamá de JK?, ella primero respondió tía, de forma humilde o juguetona, pero luego confirmó que sí era su mamá. Incluso le dio algunos dulces, lo cual refuerza esa imagen de una persona cálida, sencilla y atenta. Todo esto, aunque parezca algo pequeño, termina diciendo mucho, no solo sobre la personalidad de la mamá de Jungkook, sino también sobre el ambiente familiar en general. Son ese tipo de detalles que los fans valoran porque no se sienten forzados ni preparados, sino naturales. Y por otro lado, ver la dinámica entre el papá de Jimin y la mamá de Jungkook, riéndose, bromeando y mostrando confianza, también refuerza algo que desde hace tiempo muchos fans ya intuían. Que ambas familias se conocen bien y tienen una relación cercana. No es algo nuevo inventado por fans, sino algo que poco a poco se ha ido confirmando con diferentes testimonios. En resumen, son pequeñas acciones, momentos simples, pero muy significativos. Y justamente por eso llaman tanto la atención, porque muestran humanidad, cercanía y cariño real. Además, este tipo de anécdotas también sirven para callar muchas críticas o comentarios negativos que a veces surgen sin fundamento. Al final, lo que queda claro es que hay respeto, buena relación y una conexión genuina entre las familias. Como sabemos, Jimin y Jungkook, junto con el resto del grupo, está viajando a Estados Unidos para cumplir con su agenda. Ya en el avión, Jimin dejó un mensaje en Weverse. Ayer fue un día inolvidable, gracias a todo ARMY. Gracias, ARMY. Estaba muy feliz de poder mostrarles finalmente el álbum y la presentación. Aún hay mucho contenido por venir, así que estén muy emocionados. Haré todo lo posible y regresaré sano y salvo. Gracias. Ahora sí, vamos a llevar esto mucho más lejos, porque honestamente este tema no es solo inventaron algo otra vez, sino que refleja todo un patrón que ya se ha visto 1000 veces y que cada vez se vuelve más exagerado, más contradictorio y más desconectado de la realidad. O sea, partamos desde lo más básico y lo más importante, el programa. Se anunció que Snowman iba a tener a Jungkook y Taehyung como invitados en 2 fechas. Hasta ahí todo normal, todo lógico. Todo parte de la agenda. Pero desde ese mismo momento, algunos empezaron a construir una historia paralela completamente distinta a los hechos reales. Porque en lugar de decir, ok, van a ir como invitados a grabar, empezaron con
Viajaron a Japón juntos, se quedaron varios días, seguro aprovecharon para tener citas, Japón es su lugar especial, escapan ahí porque son libres. O sea, ¿en qué momento pasamos de una grabación a una película romántica completa? Y lo más fuerte es que todo eso se cae con un solo dato. El programa fue grabado en Corea, no en Japón. Fin. Ahí debería terminar la discusión. Pero no termina, porque cuando la realidad no encaja con la narrativa que quieren, simplemente la ignoran. Y eso es clave para entender todo este comportamiento. No es que no sepan la información, es que deciden no tomarla en cuenta porque rompe la historia que ya tienen armada en la cabeza. Entonces, como no hubo viaje real, lo inventan. Como no hay pruebas, las reemplazan con suposiciones. Como no hay declaraciones, crean frases falsas. Y así van rellenando los huecos hasta que la historia parece completa. Pero solo dentro de su propio círculo. Y hablemos de eso porque lo de las frases inventadas ya es otro nivel. Eso de que Jungkook dijo que su relación no es para cámaras, o que Japón es donde son libres y escapan juntos, eso nunca pasó. No existe clip, no existe entrevista, no existe nada. Pero lo repiten tanto que dentro de ese fandom ya se siente como si fuera canon. Es literalmente una construcción colectiva de algo que no existe. Y lo más curioso es que muchas de esas ideas no salen de la nada, sino que están claramente inspiradas en cosas que sí han sido dichas, pero por otras personas. Porque si hablamos de Japón, ahí es donde entra el contraste fuerte. Jimin y Jungkook sí han hablado abiertamente de su viaje juntos. Sí han contado cómo se sentían en ese momento. Sí han dicho que fue un viaje importante, que conectaron más, que se apoyaron cuando estaban mal. Eso existe, eso está documentado, eso salió de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas toman esa narrativa y la trasladan a su ship, aunque no haya ninguna base similar. Es como copiar la estructura de una historia real, pero cambiar los personajes, esperando que funcione igual. Pero no funciona, porque no es orgánico. No hay momentos que lo respalden, no hay contexto, no hay declaraciones. Entonces todo se siente armado, forzado. Después viene otra parte que también es clave, la exageración del significado del programa. Porque estamos hablando de una participación como invitados, algo súper común. BTS ya había dicho que iban a promocionar en distintas combinaciones, solos, en dúos, en grupos. Esto entra perfectamente dentro de eso. Pero no, lo convierten en algo tipo, desafiaron a la empresa, hicieron esto a escondidas, lucharon contra todos para estar juntos, Hype finalmente cedió. O sea, es una narrativa dramática que no tiene ningún respaldo real. Y aquí viene lo más gracioso. Ni siquiera son coherentes entre ellos mismos, porque un día dicen que Hype los limita, los oculta y los separa, y al otro día dicen que Hype los apoyó y les dio esta oportunidad. Entonces, ¿la empresa es el villano o el aliado? No pueden sostener ambas cosas al mismo tiempo, pero igual lo hacen. También está el tema de inflar el rol que tienen en el programa. No es su programa, no es un proyecto hecho para ellos, no es algo exclusivo. Son invitados, igual que otros artistas han sido invitados antes, pero lo venden como si fuera una especie de logro romántico, como si fuera una prueba de su relación. Y lo de ver romanticismo en todo ya es otro nivel. Literalmente están como jurados en un programa de baile. ¿Qué tiene eso de romántico? Nada. Están ahí porque ambos son artistas con habilidades fuertes en performance, en baile, en presencia escénica. Tiene todo el sentido profesional del mundo. Pero no, lo interpretan como están mostrando su amor, no pueden ocultarlo. La química es evidente, o sea, convierten una situación laboral en una narrativa emocional. Y aquí es donde entra el doble estándar, que es probablemente lo más evidente de todo. Porque cuando Jungkook está con Taehyung, todo es real, natural, espontáneo. Pero cuando Jungkook está con Jimin, automáticamente pasa a ser fanservice, manipulación, la empresa lo obliga. O sea, la misma persona, el mismo contexto laboral, pero dos interpretaciones completamente opuestas dependiendo de con quién esté.
Eso no es análisis, eso es sesgo total. Y no solo eso, sino que también minimizan unas cosas mientras exageran otras. Por ejemplo, el programa Are You Sure que involucra a Jungkook y Jimin, que sí es un proyecto más claro, más directo, lo llaman forzado o armado. Pero una aparición como invitados con Taehyung la elevan a la mejor colaboración, la más real, la más importante. No hay consistencia, solo preferencia. Y al final todo esto se resume en algo bastante simple. No están interpretando lo que pasa. Están adaptando lo que pasa a lo que quieren creer. No importa si hay evidencia o no, no importa si hay contradicciones, no importa si la historia se cae. Mientras encaje con su idea, la van a seguir repitiendo. Y eso ya no es disfrutar contenido, es construir una realidad paralela. Porque una cosa es decir, me gusta esta dinámica o prefiero este ship, y otra muy distinta es inventar viajes, crear frases falsas, ignorar datos reales y atacar cualquier cosa que no encaje con esa narrativa.